Leamos, hermanos, el Salmo 103. No todos los versículos por amor al tiempo. Dice el Salmo 103, versículo 1, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Dice el versículo 21, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, y decimos todos juntos, hermanos, bendice, alma mía, a Jehová. Y que eso sea una experiencia genuina en nuestros corazones. Bendice, alma mía, a Jehová. Hace mucho tiempo, hermanos, leemos este precioso salmo que nos habla de aquello que encontramos en la palabra de Dios. Los salmos tienen esa característica tan linda de hacernos leer y por los cuales podemos expresar palabras que nosotros nunca se nos iba a imaginar. Este salmo es un salmo de esos. Fíjense ustedes cómo comienza el salmo, hermanos. Un salmo de David que comienza, bendice, alma mía, a Jehová. Pero después nos habla de bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. No solamente la parte material del hombre en una oración bendiciendo al Señor por todo lo que nos ha dado, sino la parte inmaterial, hermanos, de cada uno de nosotros. Por eso que leemos en la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Y una mención, hermanos, en este salmo, precioso salmo, una mención a lo que produce el Señor Jesucristo en cada uno de nuestros corazones cuando nosotros le damos lugar al Señor que actúe constantemente en nuestra vida y que, como hemos aprendido, ese fluir del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, en todo nuestro ser, se manifiesta de esta manera, hermanos, como el salmista lo decía, bendiga todo mi ser su santo nombre. Así que, hermanos queridos, una característica de ser llenos del Espíritu Santo es darse cuenta de que uno está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque bendice al Señor en todo momento. Es una constante, hermanos, dar gracias al Señor por todo lo que el Señor nos ha dado en la persona del Señor Jesucristo. Es como si fuera haber predicado el Evangelio allí en la antigüedad. El salmista, inspirado por el Señor, nos trae estas palabras tan frescas que nos hablan de nuestra salvación. ¿Y por qué decimos que nos hablan de nuestra salvación, hermanos? Porque yo he sacado 5 verbos de los primeros 5 versículos que vamos a tratar de considerar. Primero les quiero dar una pequeña división del Salmo 103. Versículos 1 al 5 habla de un alma agradecida.
Del versículo 6 al 14 de la grandeza de Jehová, del 15 al 18 de la transitoriedad del hombre, del versículo 19 al 22 culmina la obra con la más nota, la alta más, la nota más alta, la eterna realeza en la cabeza. Y alguna vez hemos mencionado, hermanos, la realeza del Señor, que Apocalipsis nos habla de que el Señor en el capítulo 19 nos habla de que Él tiene en su cabeza muchísimas diademas. Qué maravilla, hermanos, la persona del Señor. Muchísimas diademas. Y termina el Salmo diciéndonos, bendice, y que repetimos todos juntos en esta noche, bendice, alma mía, a Jehová. Vayamos a considerar entonces los 5 verbos que encontramos. En primer lugar, encontramos en el versículo 3, después de la bendición del versículo 1 y 2, este verbo, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y cuando pensamos en esto, hermanos, pensamos en nuestra condición anterior, cuando estábamos perdidos. El mundo no entiende esto, cómo Dios puede perdonar pecados. No lo entendían tampoco en los sacerdotes en la antigüedad, en el tiempo del Señor. Pero el Señor perdonaba pecados porque Él es Dios y tiene la autoridad, hermanos, de poder perdonar pecados. Por eso fuimos al Señor el día que el Señor nos llamó, bendito y glorioso día, el día que el Señor me habló a mi corazón, allí en aquella fiesta de la escuela dominical, cuando yo tenía 8 años, hermanos, y me llamó a mi corazón y me perdonó todos mis pecados. Nunca más vi a este hermano que vino a predicar a calle La Crujía aquella vez. Nunca más. Fue la única vez que vino a predicar este hermano Ríos, del grupo de niños para Cristo, no. Lapen, del grupo de Lapen. Roberto Ríos. Nunca más. Pero esa vez vino para entregar el mensaje y hizo una invitación. Y el Señor me perdonó mis pecados, hermano. Tenía 8 años. Comprendí que era un pecador y lo invité al Señor a venir a mi corazón. Una fiesta de la escuela bíblica. Ahora, la palabra de Dios tiene varias. Y yo le voy a pedir a mi señora que lea en esta noche lo que dice Mateo 9, capítulo 9, 2 al 6. ¿Qué dice? Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Hermanos, es la experiencia que tenemos cuando vemos un alma que pasa de muerte a vida. ¿Recuerdan el caso como este de aquella mujer pecadora que fue a los pies del Señor y lloraba y los enjugaba con sus cabellos y le dijo al Señor, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados? Ahí en Lucas capítulo 7, 47, la mujer pecadora. ¿Recuerdan, hermanos? ¡Qué bendición! El Señor nos ha perdonado como a aquellos que en la antigüedad también fueron al Señor. Y el Señor no ha dejado de salvar todavía a todo aquel que cree.
Hay una cosa, hermanos, que nosotros tenemos que valorar. Miren, se cuenta de un creyente que al morir pidió que pusieran en su lápida esta palabra, hermanos, perdonado. ¿Qué significado tiene esa palabra? ¿No es cierto? Esa alma se fue a la eternidad, seguramente con la seguridad de su salvación, porque había sido perdonado. Y eso es lo que nos dice el Salmo, hermanos, el perdón de nuestros pecados en la persona del Señor Jesucristo. El segundo es el que sana, nos habla, el que sana todas tus dolencias. Qué lindo que es sentirse sano. Tal vez he leído con más intensidad, con más conocimiento este salmo, después de algunos problemas y algunos achaques que vienen con los años. Y vienen, hermanos. Como decimos siempre, los años no vienen solos, vienen con achaques. Así que a los jovencitos les decimos, ojalá el Señor los guarde hasta último momento, pero a veces tenemos que convivir con ciertos dolores y ciertos problemitas de salud, aunque a veces no decimos nada, como algunos hermanos tan valientes que no dicen nada. Bueno, pero eres el que sana todas tus dolencias. El Señor es nuestro sanador. Ahora, la sanidad, hermanos, procede de su persona. La sanidad nos habla de la genuina, la sanidad genuina es de Dios. El Señor nos puede dar sanidad, ¿cierto? Puede sanar toda clase de enfermedad. Eso lo creemos firmemente. En tercer lugar, también puede sanar por medio de tratamientos, ¿no es cierto? Nos hemos entregado y nos entregamos a la sanidad por medio del tratamiento, por medio de los remedios. Aunque también le hemos pedido milagros al Señor y el Señor ha contestado. Y el Señor contesta a través de los milagros. Ahora, también el Señor nos ha salvado, nos ha sanado. Y cuando estuvo aquí en la tierra, el Señor sanó a todos los que fueron llevados a Él. Qué hermosa experiencia cuando llevamos los enfermos al Señor. Durante el milenio, hermanos, Él sanará toda enfermedad. Eso lo encontramos en Jeremías 30, 17. Pero hay una excepción. En el milenio habrá una excepción, excepto en los casos que se rebelan contra Él. Y nos preguntamos, ¿y los casos de hoy en día que se rebelan contra el Señor les puede dar sanidad, hermano? Están rebelados contra Dios. Nosotros oramos por nuestros familiares enfermos, pero ellos tienen que buscar la dirección del Señor, hermanos. A veces nos preguntamos cómo el Señor no ha obrado, pero nos hemos preguntado, hermanos, que tal vez ellos no han confiado en el poder de Dios. Y nosotros entonces nos entristecemos. La condición, hermanos, entonces, es que el Señor nos da sanidad. Es el que sana todas tus dolencias. En Éxodo 15 y el versículo 27, 26, dice de esta manera: y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas. No es 26. Y dijo: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti,
porque yo soy Jehová, tu sanador. Jehová Rafa o Rafa es nuestro sanador. Qué hermoso es pensar, hermanos, que el Señor es nuestro sanador. Ahora, podemos concluir que la sanidad procede del perdón de nuestros pecados. Hay un instante, hay un alma enferma por el pecado, hermanos, que no se arrepintió. O un creyente que está indolente, equivocadamente, pensando que el Señor no le ha contestado y deja de clamar al Señor y de tener comunión con Él. Y entonces no viene la sanidad. Entonces el Señor lo deja en la disciplina de la enfermedad, porque no ha perdonado. Hermanos queridos, tengamos cuidado, porque Él quiere ser nuestro sanador. Pero si vamos a Él, Él es el Señor de toda sanidad, pero tenemos que entregarnos a Él como el Señor y como el Salvador de nuestra vida. También nos habla del rescate. Él rescata del hoyo tu vida. Qué palabra tan hermosa, hermanos, es hablar del rescate. ¿Por qué? Porque nos habla de la redención. Hay tres palabras que son afines a la redención del creyente. Y esas son palabras en griego. Bueno, las palabras son agorazo o agorazó, que significa comprar mediante un pago. La otra palabra es exagorazo, ex es sacar. El Señor ha pagado por cada uno de nosotros un precio, pero luego fue al mercado de la esclavitud donde estábamos y mediante ese pago nos sacó del mercado de la esclavitud. Y la otra palabra, la tercera, es lutroo, que nos habla de la liberación que el Señor nos da. Ya nunca más vamos a volver al mercado de la esclavitud. Nos ha comprado, nos ha sacado y no volvemos más, hermanos, al mercado de la esclavitud. Ese es el rescate que ofrece el Señor Jesucristo. Él es el que rescata del hoyo. Nos habla de la preservación del Señor Jesucristo. Nos cuida con un amor incondicional. Nos cuida de qué, hermanos? Tantos peligros hay en la calle, ¿no es cierto? Cada vez que nos levantamos, antes de ir al trabajo, oramos para que el Señor nos cuide de los problemas que hay en la calle, de la violencia que existe en este mundo. ¿Lo hacemos, hermanos? ¿Hacemos esta oración? Señor, cuídame de la violencia del mundo. Nos habla de la preservación, de la destrucción, de los accidentes. Pero hay algo maravilloso en cuanto al rescate, hermano. ¿Recuerdan la historia de Ruth y Noemí? Ruth nos habla de ese poderoso Señor que tiene el poder de rescatarnos. Hay un solo Señor que tiene el poder de rescatarnos. En la antigüedad, en la persona de Booz rescata, compra, le da abrigo a Ruth, la saca del mercado de la esclavitud, como recién decíamos, y la hace libre. La hace libre. ¿Por qué? Porque Él nos ha rescatado. Es el que rescata del hoyo tu vida. ¿Cuántas veces hemos estado en el hoyo de la desesperación? Lo decimos en nuestras oraciones, hermanos. Parece que a veces no tenemos contestación. Sin embargo, la maravillosa provisión de Dios nos hace pasar por el momento de la espera, hermanos, porque somos rescatados, porque estamos bajo el amor de Dios, porque hemos confiado, porque el Señor nos ama y su amor es eterno, nos cubre con sus alas como la gallina cubre a los polluelos.
Y entonces viene la contestación del Señor y rescata del hoyo tu vida. Qué maravilloso Salvador tenemos, hermanos. Nos habla de esta maravillosa provisión de Dios. Pero también nos corona de favores y de misericordias. O sea, el verbo es coronación. Recién hablábamos, hermanos, de que tenemos un Salvador que luce en sus cabezas, de acuerdo a la descripción de Juan en el Apocalipsis, que tiene multitud de diademas, hermanos. Y yo me imagino que cada una de esas gotas de sangre que fueron derramadas en la cruz del Calvario y que fueron para mí el bálsamo que sacó de mi incredulidad mi corazón, fue aquello que me dio el Señor a través de una de sus diademas. Esa gota de sangre maravillosa del Señor, que me ha lavado de mis pecados y me ha dado la frescura del bálsamo de Galaad, hermanos. ¿Alguna vez escuchamos hablar a algún hermano del bálsamo de Galaad? ¿Qué es el bálsamo de Galaad? ¿Qué hace el bálsamo, hermanos? Y referido también al punto anterior, al de la sanidad. ¿Qué hace el bálsamo? Nos refresca, nos restituye, nos da la calma, o sea, nos trae paz. Por eso podemos nosotros, el que corona de favores y misericordias, somos coronados, hermanos. Estamos en el privilegio de los hijos de Dios. Y hay algo maravilloso, ¿saben? Es la experiencia del perdonado. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones y cuyos pecados han sido perdonados. Hay algo que tenemos los creyentes y que debiéramos exhibir, hermanos. ¿De qué nos saca el Señor? Que nos corona de favores y misericordia, del sentido de la culpa, hermanos, que nos ha acusado en nuestra conciencia de todo pecado cometido, hermanos. Nos ha sacado de la culpabilidad que el diablo nos acusaba noche y día, hermanos, por haber fallado al Dios eterno. Y ahora nos da la paz y la calma, hermanos, como el bálsamo de Galaad. El bálsamo que solamente en Galaad se encontraba. Jeremías, léanlo después ustedes, nos salvaba, nos sanará de toda enfermedad. Jeremías 30:17 y también Jeremías 9:22. El bálsamo de Galaad. ¿No hay bálsamo en Galaad? Claro que sí, hermanos. Nos ha sacado de esa desesperación que el diablo, con sus acusaciones, qué lindo es sentirse libre, hermanos, pero no libres porque nosotros somos buenos, sino libres porque el Señor ha borrado nuestra culpa y nos ha coronado y nos ha dado la satisfacción, o sea, el que sacia de bien tu boca. ¿De qué? De modo que te rejuvenezcas como el águila. Esta saciedad, hermanos, que encuentra el creyente, nos habla de la satisfacción de la vida, nos habla de la plenitud, del gozo, de la compañía, de la frescura, de lo que hace el bálsamo, restitución en nuestra alma, devolvernos a la comunión, pero también, hermanos, nos trae la paz, la bendita paz del creyente, hermanos, que edifica el alma, edifica la vida y nos proyecta con la esperanza del Evangelio y de la venida del Señor Jesucristo a una vida mejor, porque el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él también es limpio. Qué maravillosa experiencia, hermanos. Y entonces concluimos que somos rejuvenecidos por la 2 Corintios 4:16, por el rejuvenecimiento. Todos conocemos, hermanos, la experiencia
que hemos escuchado de otros hermanos del águila. El águila, que es un ser, es un ave que menciona la palabra de Dios y que nos hace acordar tanto al Evangelio según San Juan, el águila volando, nos hace pensar en ese rejuvenecimiento que tiene el creyente, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es el que sacia de bien nuestra boca. Solamente aquel que tiene el vocabulario cristiano, hermanos, la mente de Cristo, el vocabulario que no admite palabras oeces, palabras inconvenientes para el creyente, es el que sacia y tiene la saciedad en su alma de la palabra de Dios y la ejercita diariamente con versículos de la Biblia. Hoy estábamos hablando a la mañana, hermanos, de cuánta necesidad hay en el mundo. El mundo tiene las expresiones del mundo, sucias, hermanos, que no tienen santidad, que están prontas a desorientar la vida de cualquiera. Y si el creyente se pega con esas cosas, es desorientado, hermanos, porque quiere Satanás desorientarnos a través del vocabulario que emplea el mundo. Vamos a recapacitar, hermanos. ¿Qué experiencia al predicar el Evangelio cuando aquellos piensan que tal vez pueden recurrir a esos grupos de orientación, el G5, el G7, no sé, pero esos grupos que nos hablan de que tal vez no tenemos que tomar la vacuna o no tenemos que tomar ciertos medicamentos porque vamos a ser controlados. Hermanos, nosotros somos controlados por el Señor y por su Santo Espíritu, hermanos. Cuidado con esas cosas que el mundo trae a la mente del creyente a través de los medios y a través de los medios de difusión también y de las redes sociales. Que el Señor me ayude y nos ayude a todos nosotros a escapar del vocabulario del diablo, porque el Señor es el que sacia de bien tu boca. Entonces vamos al ejemplo del águila, pero primero leemos 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El hombre interior, hermanos, aunque este estuche se vaya desgastando, como lo notamos algunos, el interior se va renovando, hermanos, por la comunión con el Señor. Ahora tenemos más tiempo de estar en casa, ¿no es cierto? Claro que sí. ¿Cómo lo aprovechamos, hermanos? Vemos más televisión, más fútbol, charlamos más con la señora, con nuestras visitas cuando vienen, porque algunos no tenemos tantas visitas. ¿Qué hacemos con el tiempo, hermanos? ¿Oramos más tiempo? Bueno, que lo podamos aprovechar para la bendición y la gloria de Dios. Y vamos al ejemplo del águila. ¿Recuerdan ustedes? Se pone viejo, empiezan los achaques, se está por morir. En conclusión, se ve morir. Y hay a veces, hermanos, situaciones en la vida cuando la debilidad de los años y la fragilidad de la mente y tal vez la comunión con los hermanos, como ahora en pandemia, nos hace falta la comunión. Vienen todas esas cosas y parece que estamos prontos a partir. Claro que sí. Y entonces sentimos la experiencia del águila, hermanos. Pero ahí viene la renovación del espíritu. Y empezamos a sacarnos por medio de la palabra de Dios que nos viene a traer el bálsamo de Galaad, a sacarnos todas aquellas cosas que impiden la comunión y traen las dudas y traen las incógnitas de la vida, hermanos. Y le damos todas las cosas al Señor y la ponemos en su presencia para que Él nos guíe y nos fortalezca. Y nos fortalezca. Y esto es, hermanos, lo que trae la palabra de Dios: el consuelo, el bálsamo, el refresco y el alimento para el alma.
Entonces vamos a lo que decíamos al principio, hermanos. Al comienzo del Salmo, bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo sabe una persona que está lleno del Espíritu Santo? Bueno, cuanto más cerca, hermanos, notemos esta frase, cuanto más cerca del Señor, más conscientes de nuestra total indignidad. Lo repetimos, hermano. Cuanto más cerca del Señor, más conscientes de que somos indignos de recibir el favor del Señor. Pero hay otra cosa también. En su presencia no hallamos nada de enorgullecernos. Antes decimos con aquel que oraba, ¿se acuerdan, hermanos? El caso de aquel que subió ya justificado en su propio pensamiento, que hablaba el fariseo y se golpeaba el pecho, te doy gracias que no soy como este publicano. Pero el publicano hería su pecho y le decía, Señor, sé propicio a mí, un pecado. Hermanos queridos, que podamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo, pero también tener la actitud del salmista. Repitamos, hermanos, en nuestros corazones, esto que siempre les decimos a aquellos que cumplen años, bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que, decimos los 5 verbos, el que perdona, el que sana, el que rescata del hoyo, el que te corona con la diadema de la salvación, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Que sea una experiencia en la persona del Señor Jesucristo para cada uno de nuestros corazones. Que así sea, hermanos, para la gloria de Dios.